Tema 66. Las presencias de Dios. Reflexiona tu fe. Objetivo general del tema. Aprender las diferentes presencias de Dios en la tierra y valorar la iglesia donde estamos. Motivación. Con el estudio de este tema, descubrirás dónde puedes encontrar la máxima presencia de Dios aquí en la tierra, para que puedas encontrarte con Él. Partes de este tema. 1. ¿Por qué no podemos ver a Dios? 2. ¿Se dejó ver Dios, alguna vez, en este mundo? 3. Presencia de Dios en todas partes. 4. Presencia de Dios en toda persona, en especial en el que sufre. 5. Presencia de Dios cuando nos reunimos en su nombre. 6. Presencia de Dios en los miembros de la iglesia. 7. ¿Dónde está actualmente la máxima presencia de Dios en la tierra? 8. ¿Qué hacer para que la más fuerte presencia de Dios esté contigo y tú con Él? 9. Muchos católicos no aprovechan la riqueza de la máxima presencia de Dios. 10. El valor grande de la Iglesia Católica. 11. Desprecio de la Iglesia Católica por sus miembros por ignorancia. Comenzamos. 1. ¿Por qué no podemos ver a Dios? Dios no se puede ver porque es espíritu, es decir, es invisible. Entonces, ¿por qué se cree que Dios existe si no se ve? Se cree que Dios existe por fe. La fe es creer en la existencia de Dios, aunque no se vea, así lo dice en Hebreos 11,6. Veamos otra parte de la Biblia. Juan 4, 24. ¿2. ¿Se dejó ver Dios, alguna vez, en este mundo? Sí, Dios dejó ver su presencia en este mundo, del año 1 al 33, en Jesús. Jesús es Dios y hombre verdadero. Por eso le dicen a Jesús Dios en la Biblia en Juan 20, 28. Y en Tito 2, 13. Y una de las causas de su condena a muerte fue porque se igualaba a Dios, así vemos en Juan 10, 33. Jesús es el único Hijo de Dios, esto quiere decir que es Dios de Dios. Entonces Jesús es Dios, y nosotros somos hijos, pero adoptivos de Dios, es decir, no somos Dios de Dios. ¿En qué parte de la Biblia dice esto de que Jesús es el único? Lo dice en Juan 1, 14. Y el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos hijos, pero adoptivos, así lo vemos en Romanos 8, 15. En Jesucristo está toda la plenitud de Dios, así lo dice la Biblia en Colosenses 2, 8. Algunas sectas, como los Testigos de Jehová, dicen que Jesús no es Dios, porque en la Biblia dice Jesús, el Padre es mayor que yo. Juan 14, 28. Pero lo que quiere decir Jesús aquí, es que Él está sometido al Padre, por eso dice yo no hago nada por mi propia cuenta. Juan 6, 38 y Juan 14, 10. 3. Presencia de Dios en todas partes. Dios está presente en todas partes a la vez y todo lo ve. A esto se le llama omnipresencia de Dios. Así lo vemos en la Biblia en Proverbios 15,3. Hechos 17, 28. Como Dios está en todas partes, algunas personas dicen, yo no necesito ir a la iglesia, donde quiera está Dios. Es cierto que en todo lugar está Dios, pero su presencia se manifiesta de un modo especial cuando nos reunimos. Y Jesús ordenó que nos reuniéramos para escuchar sus enseñanzas, orar y celebrar la misa y para convivir, así lo vemos en Hechos 2, 42. 4. Presencia de Dios en toda persona, en especial en el que sufre. En toda persona que sufre está la presencia de Dios, así lo vemos en la Biblia, así que, si vemos a una persona que está necesitada, si le ayudamos, estamos ayudando a Jesús. Miremos cómo nos lo dice Jesús en Mateo 25 del 35 al 39. Y también Dios está en general en toda persona, así lo dice en 1 Juan 4, 20. 5. Presencia de Dios cuando nos reunimos en su nombre. Cuando los miembros de su iglesia nos reunimos para orar, Dios se hace presente de un modo especial. Es una promesa de Jesús que está en Mateo 18, 20. Estas palabras que dijo Jesús no son para la multitud de sectas que hay. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo esto, no había sectas o iglesias formadas por hombres llamados pastores. Estas palabras se las dijo a su grupo, a su congregación o iglesia que él formó, la Iglesia Católica. 6. Presencia de Dios en los miembros de la iglesia. Dios está en cada persona que está en la iglesia. Tan presente está que es su cuerpo, los bautizados son sus miembros y Jesús es la cabeza, así lo vemos en la Biblia en 1 Corintios 12, 27. Y Colosenses 1, 18. Entonces la presencia de Dios está en ti y en mí que estamos bautizados. Esto quiere decir que la iglesia es visible en cada miembro, y no como muchas sectas dicen que la iglesia es invisible.
Cuando Pablo antes de convertirse está persiguiendo a los primeros católicos, Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9,4, esto es porque la presencia de Jesús está en la congregación o iglesia. Hay algo que advertir. Aunque somos miembros del cuerpo de Cristo, si no obedecemos su camino según sus normas que nos dejó Jesús, nos perderemos. Veamos lo que dice la Biblia. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Por lo tanto, debemos luchar por ser cada día mejores católicos. 7. ¿Dónde está actualmente la máxima presencia de Dios en la tierra? La máxima presencia de Dios aquí en la tierra está en la Sagrada Eucaristía, en la hostia consagrada. Veamos. Juan 6:56. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en 1374. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y, por consiguiente, Cristo entero. 8. ¿Qué hacer para que la más fuerte presencia de Dios esté contigo y tú con Él? Si tú quieres que la máxima presencia de Dios esté en ti, haz lo que dice Jesucristo. ¿Qué es lo que dijo? Que comas su cuerpo y su sangre, así lo dice en Juan 6:56. ¿Cómo sé que Jesús está ahí en el pan y el vino? Porque Él lo dijo, es decir, por fe. Mientras más fe tengas en su palabra que Él está ahí, tendrás más experiencia de su presencia. También si no puedes recibirlo por alguna razón, puedes platicar con Él en el sagrario o cuando lo exponen para adorarle. Pero también deberás hacerlo con mucha fe, con perseverancia y con insistencia. Si así lo haces en algunas ocasiones, podrás escuchar su voz en tu interior por inspiración. Pero después pondrás esto en discernimiento comparándolo con su palabra en la Biblia y el auxilio de tu sacerdote que consultas. 9. Muchos católicos no aprovechan la riqueza de la máxima presencia de Dios. ¿Cuál será la causa de muchos católicos que no aprovechan esta máxima presencia de Dios en la iglesia y no comen de Él? Parece que les falta el conocimiento de la palabra de Dios, en la cual Jesús dice que Él está en el pan y en el vino. Veamos qué dice en Juan 6:50. También Jesús está en el sagrario, en los templos, ahí podemos ir a platicar con Él, o bien, cuando lo exponen en la custodia. Y es el valor grande de la Iglesia Católica. Primero sepamos, ¿a qué le llamamos iglesia? Le llamamos iglesia a la congregación, es decir, la iglesia no está formada por un solo bautizado, la iglesia somos los bautizados, donde cada quien tiene una función, por lo tanto, no podemos decir yo soy la iglesia, lo que sí es correcto decir, soy un miembro de la iglesia. Nos hace falta la mayoría de los católicos ver con claridad la grandeza de la Iglesia. Tomemos un poco de conciencia sobre lo grande que es la Iglesia. Dios Padre, en su plan para que el hombre tenga vida eterna, para su salvación, quiso fundar su grupo, su congregación, es decir, su iglesia, y para esto envió a Jesús, nuestro Salvador, a la tierra, y Jesús, obediente al Padre, reúne su congregación, poniendo como base 12 apóstoles, dándoles una enseñanza que conduce a la salvación, es decir, su doctrina, y así dejar su iglesia instalada en el mundo para ofrecer vida eterna, la salvación. Así vemos en Mateo 16:18 y Juan 21:15-17 y también 1 Timoteo 3:15. Jesús nuestro Maestro pone a Pedro como jefe, líder o representante de su iglesia, y así el año 33, queda en el mundo esta congregación que no hace distinción de personas para salvarse, cosa que antes de la venida de Jesús la salvación era exclusiva para los judíos. Hechos 10:34 y Efesios 2:12-15. Así que Dios quiso dejar esta iglesia para salvar al mundo. La iglesia es el reino de Dios aquí en la tierra. Si la iglesia no hubiese predicado el evangelio, no conoceríamos a Jesús ni tendríamos salvación, y tampoco tendríamos Biblia del Nuevo Testamento, ya que la Iglesia Católica escribió el Nuevo Testamento, es decir, sus miembros. En la Biblia vemos que los que iban entrando a esta iglesia entran en la salvación. Hechos 2:47. Por esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica: esta iglesia es necesaria para salvarse, fuera de la iglesia no hay salvación. Con sus excepciones, ver los números 846 y 847. La Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Seamos conscientes de lo valioso que es ser miembro de esta iglesia y no a una de las 50.000 sectas que hay. Y como no hay suficiente conciencia donde estamos, viene por consecuencia que no predicamos con gran fervor y ánimo. La mayoría de los miembros y muchos católicos son arrastrados por la multitud de sectas.
11. Desprecio de la Iglesia Católica por sus miembros por ignorancia. Muchos sin darse cuenta, desprecian a la Iglesia Católica por falta de información y en lugar de escuchar prédicas católicas escuchan a los pastores protestantes, y así van adquiriendo una enseñanza torcida de las Sagradas Escrituras y comienzan a dudar de la fe y en ocasiones algunos abandonan la Iglesia para pasarse a una secta, y así como les gustan las predicaciones también les gusta escuchar música protestante y hasta la compran, en lugar de apoyar a músicos católicos y comprar música católica. A veces dicen, donde quiera hay salvación, es decir, no hay necesidad de estar en la Iglesia Católica, el Espíritu se mueve en todas partes, dando a entender que el Espíritu Santo saca miembros de la Iglesia fundada por él y por Jesús para llevárselos a una secta. Esto no es razonable. Valoremos nuestra Iglesia y trabajemos para que brille más la gloria de Dios en la Iglesia que Cristo fundó.